Hola, bienvenidos a nuestro café fiduciario. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante y que está en furor, y es la reforma pensional. Pero no vamos a hablarlo desde el ruido político ni desde el miedo. Hoy vamos a entender qué está pasando con los traslados a Colpensiones. Vamos a entender por qué los recursos no se han movido como esperaba el gobierno y cuál es esa oportunidad que se abre para el sector fiduciario. Porque la gran pregunta no es solo quién pensiona a los colombianos, la gran pregunta es quién va a administrar el ahorro pensional del país hacia futuro. Y para eso nos acompaña un súper invitado que hace rato no estaba con nosotros, el doctor Omar Suárez. Bienvenido, gracias por acompañarnos hoy para hablar de este tema tan interesante. Muchas gracias por la nueva invitación, un tema de furor súper importante con una trascendencia también para el tema de negocios fiduciarios, porque muchos de estos recursos se van a poder manejar desde el sistema pensional colombiano con la reforma a través de fiduciarias que tendrán que cumplir con una reglamentación y unos requisitos especiales, pero se abre una ventana de oportunidad dentro del sector fiduciario y por eso pues importante tocarlo aquí, más de entrar en este tema que viene siendo bastante relevante para el gobierno nacional y para el país. Y teniendo en cuenta pues que ahorita estamos en la lucha de si se trasladan 23 billones de pesos o se mantienen en fondos privados, digamos que es un poquito parte del escenario que nos está montando el tema de la reforma pensional que se aprobó en el año 2024, la ley 2381 de 2024 y que tiene digamos que unas cláusulas unas condiciones importantes establecidas que digamos que en general uno ve que tienen un impacto positivo en el tema pensional en Colombia con algunos retos importantes de temas logísticos, pero pues dan unas pautas que nos van a dar oportunidades en los negocios y en temas de inversión. Pero entonces, devolvámonos un poquito y contextualicemos a quienes nos están viendo. ¿Qué está pasando hoy con la reforma pensional? Bueno, básicamente la ley 2381 comentada ahorita fue suspendida por la Corte Constitucional por vicios de forma. Okay. Entonces dijo, esa ley provisionalmente, mientras resuelvo de fondo si esto tiene unos vicios de forma en su originación en los trámites en el Congreso, yo voy a revisar, pero mientras reviso de fondo con el aparato judicial colombiano, que tiene bastante trabajo, voy a suspenderlo preventivamente, salvo lo que tiene que ver con el artículo 76, que es digamos que el punto clave en toda esta controversia que se ha generado, porque ese artículo 76 permite a las personas pasarse del régimen privado, o sea, de la administración de fondos privados, y abrir una única ventana de oportunidad a Colpensiones. Okay. Y pues digamos que cada personita que tiene su ahorro programado, su ahorro pensional, esto se maneja a través de un patrimonio autónomo, con una subcuenta independiente. Ese es un fondo que es lo que manejamos en fiducia, un patrimonio autónomo, pero con una subcuentica de un encarguito, de un encargo en ese fondo, donde la persona va poniendo todo su ahorro de pensiones durante toda su vida. Esa conciencia, que es un poco lo que estamos haciendo en estos momentos en todos los temas de pedagogía financiera, es que la gente entienda que esa plática, cuando la maneja a través de los fondos privados, pues esa plática es del inversionista, del trabajador, y esos aportes son suyos, y esas inversiones que se hacen con esos recursos y a dónde van esos recursos, a dónde se están destinando, qué tipo de inversiones se hacen, pues es un tema que le atañe directamente. Es su cuentica para el futuro. Pero entonces lo que me estás contando es que se abrió esa ventana de traslado hacia Colpensiones. ¿Y quiénes podrían trasladarse y por qué fue tan importante esa ventana? Bueno, entonces mujeres que tuvieran 750 semanas, hombres de 900 semanas,
y el plazo práctico, pues digamos, de la norma es hasta el 16 de julio del 2026. Estas personas estaban en fondos privados, que es el que llamamos raíz, el régimen de ahorro individual Ok. con solidaridad. Su plática ahí y le dicen, pues se puede pasar porque realmente va a tener mejores beneficios en el régimen de Colpensiones. Entonces, usted va a tener mejores beneficios allá, se puede pasar, aproveche esa ventana de oportunidad y pásese, pero entonces usted se pasa con sus recursos, ¿sí? Que es, digamos, un poquito la pelea que tiene el gobierno nacional. Listo, Ok. acepto estas personas, esa parte de la ley está abierta, funcional, porque no fue suspendida, pásese, pero pues si usted se pasa con los recursos, porque después a mí me toca empezar a pagar a mi Estado una pensión. Pero el Estado saca, pues el gobierno nacional sacó el decreto 415 de 2026, donde más o menos les imponía sin mucho tema procedimental, un traslado inmediato de recursos, de esos recursos hacia, hacia hacia Colpensiones para la administración a través de esto. Entonces, digamos que esto genera pues un poco de dificultades de entendimiento, Ujú. de política, de este decreto sale y también el Consejo de Estado ya, que ya es como es un decreto, pues ya lo revisa el Consejo de Estado. El Consejo de Estado dice, no, ese decreto lo vamos a revisar de fondo, pero mientras tanto, inaplíquelo. O sea, la gente ya está trasladada, mucha gente ya está trasladada, pero la plática sigue manejándose en un fondo de Eso pensiones. te iba a preguntar. Muchas personas se han trasladado, pero los recursos no han llegado. ¿Qué pasa ahí? Sí, siguen siendo, estando bajo la administración del fondo privado. Y en esto, digamos que dentro del estudio que hemos estado haciendo del sistema pensional colombiano, es un tema muy interesante por la masividad que hay, ¿no? Entonces, todas las personas que están empleadas formalmente, tienen empleo formal y ahorita hay una serie de disposiciones que van a permitir que algunas otras personas puedan acceder también a pensiones y hacer aportes, pues esa masividad hace que aquí estemos hablando de unos recursos de masa importantes. Por ejemplo, nada más para este traslado son 23 billones, casi 23 billones de pesos, es decir, son cifras Importantes. importantes. Ujú. Que digamos que las personas que tienen esos recursos en fondos privados de pensiones, eh, de acuerdo con la ley, pueden escoger tres modalidades de inversión o han podido, para volvernos ya al tema de lo que a nosotros nos interesa mucho desde el punto de vista fiduciario y de administración de portafolios, y es que ellos pueden elegir pueden escoger tres modalidades para sus inversiones de recursos, una conservadora, una moderada y una de alto riesgo. Y ahí digamos que vienen una serie de responsabilidades del administrador para pues darle suficiente información al, al, al inversionista sobre esas alternativas de inversión que tienen y estarle periódicamente mostrando los escenarios y en qué se ha estado invirtiendo su dinero. Entonces es un tema ahí súper importante porque además semestralmente puede cambiar su portafolio. Entonces ya no quiero que esté moderado, sino que todo esté en el conservador. Ya no quiero que esté en mayor riesgo, sino que se me devuelva al conservador. Con una anotación muy importante. El año pasado, paradójicamente y rompiendo una de las reglas, digamos, en materia de inversión, que es a mayor riesgo, eh, mayor rentabilidad, casualmente los que mayor rentabilidad dieron fueron los que estaban en el conservador. O Ok. sea, los fondos conservadores fueron más rentables que los fondos de alto riesgo y riesgo moderado. Pero siento que acá falta muchísima pedagogía. ¿La gente realmente entiende en qué fondo está su plata? Sí, ese es, digamos que para hacer ahí la cuña, usted sabe dónde están sus recursos en estos momentos y entonces, si están en Colfondos, pues ya se entregaron a Colfondos y son para pagar mesas pensionales de gente que ya estaba adelantada.
y una parte que Ujú. invierte el gobierno nacional. Si está en fondos privados, ahí tenemos más, digamos, responsabilidad desde el punto de vista de inversión y de gestión de recursos, pero que todavía nadie tiene la conciencia. La gente es como, ahí me descuentan en la empresa una parte y el empleador pone otra partecita para mi Para la pensión, pero pensión. nadie sabe en qué se invierten esos recursos realmente, ni se toma el trabajo de revisar los informes que hacen las administradoras de pensiones de régimen privados, eh, que le llamamos el raíz, en, en entrar a ver en la página en qué están y cómo están invirtiendo esos recursos. Y ahí entrarían los multifondos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué casi nadie habla de eso, doctor Omar? ¿Será que el problema pensional también es un problema de educación financiera? Pienso que es un tema de educación financiera muy importante y digamos que aquí hay como por la masividad y el gran volumen de recursos que se administran en esto, eh, los inversionistas que también, digamos que con la reforma pensional le están dando un poquito más de participación en la toma de decisiones o participación y en la toma de decisiones de qué se hace con esos recursos, por ejemplo, en el raíz. Entonces, esos recursos en qué se van a invertir, en qué tipos de fondos, qué volatilidades tienen. No todo se vaya para TES, porque aquí en Colombia, pues muy bonitos todos los sistemas, pero todo termina en el Estado colombiano directa o indirectamente vía también inversión, que hace la colocación de TES y los fondos privados pues invierten mucho de sus recursos en TES. Ujú. Eso es digamos que un tema importantísimo. Apropiaciones también de colpensiones del gobierno nacional, casi que 50 billones de pesos, si no estoy mal la cifra, anualmente presupuestalmente tiene que inyectarle a colpensiones para poder pagar tema pensional. O sea que al final las inversiones como que pareciera que todo se va es al mismo estado. Ok, Y estos recursos pues pueden tener una vocación distinta de impulsar otros sectores de la economía a través de fondos de capital privado de infraestructura, de energías alternativas. Digamos, ahí hay una buena vocación de movilidad. Se ha discutido también, no, es que hay que traerse todos los recursos que estos fondos tienen invertidos afuera en el exterior, ujú. hay que traérselo al país y invertirlos acá. Digamos que es un tema de una discusión muy interesante, muy importante con la que uno, digamos, que podría estar de acuerdo en la medida que aquí se utilicen para hacer inversión directa en proyectos productivos colombianos, y no que todo se nos vaya otra vez para TES, Ok. sino que sí se invierta directamente aquí en proyectos productivos. Pero entonces volvamos a traer a la fiduciaria a la mesa, porque aquí es donde entra muy importante el papel de las fiduciarias, porque mientras todos hablan de colpensiones y AFP, la pregunta de fondo es quién va a administrar el ahorro pensional. Y entonces es donde me estás, ahí es donde se abre como esa puerta para los otros actores financieros y es lo que me estás contando, que además se abre la oportunidad de ser muchísimo más rentables con estos recursos y poder movilizar mejor todos estos recursos. Entonces la pregunta de fondo es esa, ¿quién administrará el ahorro pensional de los No, colombianos? digamos que va a ser, digamos, de la misma forma que, digamos que básicamente como la misma estructura de administración de los recursos, pero pues está este ACAI que va a ser la que em, va a administrar un componente complementario del ahorro individual Ujú. y ahí digamos que para el manejo de esos recursos van a tener juego las entidades fiduciarias. Es decir, hasta del 2 a 3 salarios mínimos legales mensuales van a ser administrados específicamente por Colfondos y lo que exceda ese de 2 a 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes va a ser por el ACAI, el ACCAI, va a ser entidades autorizadas por la Superintendencia Financiera. A las fiduciarias les va a tocar hacer como una tareita Eso te iba a preguntar. especial de patrimonio, verificación de patrimonio y de competencias, digamos, de poder de administración de esos recursos y de información
relevante para de los ahorradores pensionados, de los inversionistas. O sea que esto va a implicar que las fiduciarias tengan una licencia entre la Superintendencia Financiera para poder administrar los recursos del sistema pensional. Digamos que yo lo diría algo así, pero dentro de la licencia que les den esa otra anotación para que puedan terminar manejando. Creo que lo hemos hablado a lo largo de toda la conversación, pero ¿por qué eso puede ser una oportunidad histórica para el sector fiduciario? Por la masividad de los recursos que tenemos, ¿no? Entonces, la norma establece que las personas pueden escoger quién les va a administrar ese exceso. Antes estaba como muy reservado para los fondos obligatorios. Exacto. Ahora ya se abre la Entonces, ese posibilidad. excedente pueden escogerlo y dentro de esas posibilidades de elección está las entidades fiduciarias. Ok. Adicional a esto, podemos, como hoy, traer a la mesa también qué tanta experiencia tienen las fiduciarias administrando recursos a largo plazo. ¿Tienen la experiencia suficiente para poder aceptar este reto? Sí, yo creo que eso va a hacer, pues primero va a hacer que seamos más competitivos en temas de tasas, Ujú. de retornos de inversionistas. Eh, es un jugador que ya tiene toda la trayectoria de inversión en fondos de capital privados, nacionales e internacionales, y pues lo que se busca es que estos recursos se multipliquen y pueda tener una pensión digna finalmente, pues cada trabajador colombiano. Ah, colombiano. ¿La confianza fiduciaria entonces en este caso puede volverse clave en nuestro sistema pensional? Yo pienso que es una ventana que se abre y que el sector fiduciario tiene una oportunidad histórica para entrar en este mercado de capitales que por su masividad puede impulsar en debida forma y con unos pasos agigantados al sector. Pero entonces esto va a implicar que exista o que se exija más gobierno corporativo, más tecnología y más capacidad operativa. O sea, las fiduciarias tienen que prepararse para este reto y ampliar su alcance y su operatividad, ¿no? Así es. Y yo pienso que, digamos que esto que hemos venido trabajando también y que sé que tiene varios cafés fiduciarios con relación al tema de la IA y en todos estos procesos se vuelve transversal. O sea, ya manejar estos temas tan masivos si nos asustamos con 5.000 inversionistas, con 10.000 inversionistas nos asustamos, pues aquí vamos a tener millones de inversionistas en De los acuerdo. fondos a los que hay que estarles dando retroalimentación, información adecuada y pues todo este tema de educación financiera. Es que tiene que ser muy importante estar bien preparados para esto. Si una fiduciaria no entra bien preparada, ¿cuáles son los riesgos? ¿Qué tan exigente puede ser la supervisión de la superintendencia financiera en este frente? Yo pienso que estamos preparados para eso y lo hemos hecho bien. Ok. De pronto vamos a tener un importante ajuste en temas de tecnología y em, y pues siempre el tema de debida diligencia en todas las actividades que hacen las fiduciarias es un tema trascendental. Es que no es solamente administrar plata, ¿cierto? No, no es solamente manejar la plata, sino intentar que ese inversionista conozca en qué tiene la plata para evitar después contingencias. Porque dice, es que a mí no me dijeron, yo pude hacer, por ejemplo, ahora lo que estamos estudiando profundamente es, bueno, que es de contado ahorita el sistema de multifondos. Ujú. Entonces, si era mejor el conservador y podía a mitad de semestre haberme pasado de, de- del moderado al conservador, Conservador. pues porque alguien no me dijo, oiga, La asesoría. venga, ¿por qué no se Mm. pasa acá? O por lo menos, venga, esto está pasando por esto, pero de pronto en el mediano plazo se le puede volver interesante el tema. Y recuerde que aquí pues en esta norma de multifondo hay una ventana de posibilidad que se abre semestral para que uno pueda reorientar su portafolio. Y ese tema de manejo de portafolio no lo tienen claro los inversionistas y es muy interesante para manejar. Y con eso que dices, ¿crees que pueda haber una nueva competencia entre fondos privados, fiduciarias y otros administradores? ¿Se abre como una competencia nueva? Sí, y va a ser de cómo generamos mayor riqueza, que es lo que
lo que tenemos que pensar acá un poco, ese jugador que es el privado, que puede coger los recursos y volverlos más. Porque uno ve casos exitosos como em, estas compañías que, vamos a decir el nombre acá, a ver si nos patrocinan, pero que venden, por ejemplo, los seguros educativos, Ok, ¿sí? ya sé Y cuáles. entonces, ellos qué hacen con la plata, 10 15 años están trabajando con esos Trabajándola, recursos, claro. y después pagan una universidad nacional o internacional, pero porque realmente se vuelven eficientes en ese manejo de recursos. De acuerdo. ¿Crees que el mercado hoy está entendiendo esta nueva oportunidad? No, yo pienso que a nosotros nos toca desde estos espacios como el Café Fiduciario empezar a hacer mucha pedagogía para que la gente entienda que es la importancia de su inversión, de su dinero, que eso no es una plata ahí que se la están quitando todos los meses y que es un menor valor de la nómina, Ujú. sino que es una parte de su construcción de De futuro. futuro. ¿Y cómo piensas si está entendiendo esta nueva oportunidad? Nace Núcleo Pensional. ¿Qué necesidad vieron desde Piensas para poder entender que debían hacer Núcleo Pensional? Bueno, no, ahí hay un deber de asesoría importante. Queremos hacer pedagogía sobre tema, ese núcleo pensional es un tema más de esta gente que ha venido haciendo sus ahorros en el raíz, en el régimen de ahorro individual con solidaridad, que pueda entender un poco cómo es el manejo de sus recursos, dónde le va mejor, si en fondos privados o si definitivamente es mejor acceder a una pensión en Colpensiones y cuándo hacer esa mutación. Esta Y transición. lo estamos, digamos que es un proyecto que venimos trabajando hace algunos meses, nos ha tenido muy concentrados en eso y es cómo podemos darle soluciones a las personas de manera muy rápida, inmediata y que tengan los mejores beneficios con la mejor asesoría posible. Y entiendan mucho que en dónde están, cuál es y en qué juego están Ok. y qué pueden ganar. O sea que hoy la gente, más que productos, necesita esa orientación. ¿Qué está preguntando la gente, doctor Omar? Toda la gente pregunta, pues precisamente las inversiones de sus recursos, en qué se están invirtiendo, no tienen ni idea, sí, y entonces nos mandan a veces como la información del fondo de pensiones y tampoco se ve en qué se invirtió los recursos, no hay un detallado, que si es un fondo verde, si es un fondo de capital privado Y, de activos alternativos. Pregúntele a la gente qué son activos alternativos, entonces tampoco entienden. Los que pues ya entran un poquito más a tratar de conocer esto Ujú. y también que se dan cuenta que gran parte de su ahorro pensional se invierte en TES, o sea, en títulos del mismo gobierno. Entonces, ¿dónde termina como esa información general y dónde empieza la asesoría especializada? Entonces ahí es donde estamos concentrándonos un poco y es, hagamos que la gente conozca más y platanicemos esto también, como hemos tratado de hacerlo con el sector fiduciario. De acuerdo. Y aquí como nos están abriendo esta ventana para el sector, pues encontramos esa oportunidad con la reforma pensional para empezar a mirar alternativas y cómo desde el tema fiduciario y desde Piensas, que es pues el que acompaña y enlaza clientes con fiduciarias, podemos darle una mejor asesoría y unas alternativas adecuadas para su futuro. Increíble. Si tuvieras que resumirlo en una frase, ¿la reforma pensional abrió una nueva industria alrededor del ahorro pensional? Sí, de acuerdo, ahí van a Hay una entrar nueva industria. nuevos jugadores, nuevas expectativas, inversiones, fortalece un poco también las pensiones de Colpensiones, porque pues se pasan los recursos y unas personas que de pronto con fondos privados su posibilidad de pensionarse pues era escasa o baja y va Ujú. a tener mejorías en el punto de vista de Colpensiones, pero básicamente lo que te digo, insisto, es, tenemos una oportunidad en el sector fiduciario, nos toca, ya aprendimos de fondos de pensiones voluntarias, sabemos algo de fondos de pensiones voluntarias, ahora nos toca meternos en el fondo de pensiones obligatorias a fondo y a trabajarlo
como siempre lo ha hecho el sector, con determinación, con capacidad, con inteligencia, y ahora necesariamente para poder manejar esto, con herramientas de inteligencia artificial. Ya para despedirnos, algo que quisieras comentar adicional que se nos haya quedado, ¿crees que ya abarcamos todo el tema? Tenemos varias cosas como para desglosar en esto que quisiéramos en otra oportunidad entrar a desarrollar. Por ejemplo, pues este tipo de inversiones que hemos estado investigando en los fondos, en qué están esa otra plática, o sea, además de TES, en qué estamos, en qué se está, a dónde se está yendo la plata, qué fondos son atractivos, qué están generando, cuáles están generando buenas rentabilidades y cuáles podrían ser interesantes para el mercado, porque aquí se va a abrir esa vitrina de posibilidades con unos jugadores nuevos que van a poder escoger las diferentes alternativas de inversión. Bueno, doctor Omar, muchísimas gracias. Creo que podemos seguir desarrollando este tema más adelante. Vamos a ver muchísimos avances desde Piensas y desde Núcleo Pensional. Vamos a ser jugadores de esta nueva industria que se abre, esta nueva oportunidad. Creo que nos queda claro que la reforma pensional no solamente movió todo el tema alrededor, todo el debate alrededor de Colpensiones y los fondos privados, sino que abre una conversación mucho más profunda. Hoy la administración del ahorro pensional colombiano, cómo es de importante y cómo es de importante que las personas tengan la información correcta y tengan la pedagogía correcta, ¿verdad? Así es. Bueno, y ahí el sector fiduciario puede tener pues una oportunidad enorme siempre que entienda el momento y se prepare y actúe con rigor. Así es, eso es. Bueno, doctor Omar, muchísimas gracias. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en este café fiduciario. Recuerden seguirnos, darle clic a la campanita, compartir y bueno, ya saben, con Piensas es mejor. Nos vemos en el próximo episodio.